Bendito sea Dios, hermanos y amigos, en este hermoso día que nos ha dado el Señor. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Les damos gracias a Dios por esta gran oportunidad para hablar de sus santas y benditas palabras. Voy a leer unos cuantos textos bíblicos para hablar del mensaje de la palabra del Señor en este hermoso día que Él nos ha dado. Y primero voy a leer en el primer libro de los Corintios, en el capítulo 1, de los versículos del 27 al 29. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bendecido sea el nombre del Señor. Y vámonos al libro de los Hechos, que es la base de este mensaje. Aquí voy a leer unos cuantos versos del capítulo 9 del libro de los Hechos. Desde el versículo 20 voy a leer para que todos mis hermanos y todos mis amigos pues entiendan la historia de la cual el Señor me permite hablar en este hermoso día. Y voy a leer desde el 20 hasta el 31. Bendito sea Dios. Dice así. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Y todos los que les oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso que vino acá para llevárselo preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba, bendito sea Dios, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bendito sea Dios. Dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero sus enseñanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo santo y no creyendo que él fuera discípulo, le tenían miedo. Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el templo del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Oh Señor. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarsis.
Bendecido sea el nombre del Señor. Y por último, mis hermanos, voy a leer el 31. Dice, entonces la iglesia tenía paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y, y eran, gloria a Dios, edificadas, andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Santo, bendito sea Dios. Oigan, mis hermanos y mis amigos, todo el que tiene un encuentro con el Señor no vuelve a ser igual. Gloria a Dios. Leímos en Corintios que lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil del mundo, escoge Dios para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios. El único que tiene el poder de cambiar y transformar las vidas de las personas es el Señor. Nosotros mismos no nos cambiamos nosotros mismos. Por más que nosotros queramos dejar algo, algún vicio, algo por sí mismo, las personas no pueden, tratan y no pueden, porque el único que tiene el poder de cambiar y transformar las vidas de las personas es el Señor. Aquí vemos en el libro de los Hechos este cambio, esta transformación que hizo el Señor con Saulo de Tarso, quien más adelante fue Pablo, el apóstol Pablo, el último apóstol llamado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Directamente se le apareció el Señor a él. Gloria a Dios, y lo escogió como el último apóstol para predicar a los gentiles. El Señor les cambió, le transformó su vida. Él respiraba amenaza, él iba a perseguir a los cristianos, los metía en la cárcel, los sacaba de su casa. Él era menospreciado, él era vil, menospreciado por todo, por el pueblo. El pueblo, los discípulos, los hermanos les temían. Él no iba a aceptar a Jesucristo por la predicación de los discípulos, pero tuvo un encuentro con Dios, con el mismo Señor que se le apareció, y fue cambiado y fue transformado. Entonces predicaba, pero no le creían. Bendito sea Dios. Y los judíos procuraban matarle porque ellos estaban de acuerdo, aquellos judíos que no creyeron en el Señor, estaban de acuerdo con lo que hacía Saulo antes de tener el encuentro con el Señor. Entonces, cuando tuvo el encuentro con el Señor, que fue cambiado y fue transformado y pasó a ser uno de ellos, pasó de ser perseguidor a perseguido, porque el Señor le dijo, yo te enseñaré cuánto debe padecer por causa de mi nombre. Y él pasó a ser de perseguidor de los cristianos a ser perseguido entonces por los judíos. Lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque se unió a ellos. Dejó de perseguir la iglesia, aceptó a Jesucristo, predicaba a Jesucristo. Por eso es que dicen, enseguida él predicaba a Jesucristo y los judíos decían, ven acá, pero y no es este el que asolaba Jerusalén. Y ahora cómo es que está predicando a Cristo y no le creían. Pensaba que era una trampa, pensaba que era que él se había unido como para con más facilidad atrapar a los cristianos y meterlos en la cárcel. No le creía, pero él se esforzaba más y más por demostrar que tuvo un verdadero encuentro con Dios. Entonces le querían matar, lo criticaban, lo juzgaban. Entonces también muchos de los discípulos también le tenían miedo, le tenían temor, no creían. Entonces aquí vemos donde se levantó Bernabé y les contó, bendito sea el nombre del Señor, y le contó el encuentro que Pablo, siendo Saulo, había tenido con el Señor. Porque cuando una persona tiene un encuentro con Dios, no vuelve a ser igual. Y así mismo es, como dice el Señor, a los vil del mundo, a los menospreciados, escoge Dios para avergonzar a los grandes, a los vil, a los débiles, para avergonzar a los fuertes, aquellos que se creen que lo saben todo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que pasó con Pablo, con Saulo de Tarso, el cual pasó a ser el apóstol Pablo, pasa con muchas personas hoy día.
que el Señor los llama, los cambia, los transforma, los liberta de las drogas, de los vicios, de todas las cosas. Y cuando son liberados, que tienen un encuentro con Dios, son cambiados y transformados en agradecimiento a Dios, comienzan a predicar la palabra del Señor, pero siempre aparecen aquellos que están criticando, condenando, no que le doy 3 días, no que eso fue que se enamoró de alguien, de un hermano, de una hermana, eso es por tal o cual cosa. Y no faltan aquellos que comienzan a juzgar y a condenar a aquel que Dios llama, cambia y transforma y lo pone a predicar su palabra, lo llena de sabiduría y entendimiento, porque el único que tiene el poder de cambiar y transformar las vidas es Dios. Así que cuando veamos el cambio y la transformación de alguien que Dios llama, no critiquemos, regocijémonos, porque lo que no pudo hacer en las cárceles, los maltratos, las otras instituciones encargadas de eso, Dios lo hace en segundo, cambiar y transformar las vidas de las personas. Cuando veamos estos casos, glorifiquemos a Dios y no critiquemos y démosles gracias, porque Dios es poderoso y para Él nada es difícil ni imposible. Así que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos, y hasta la próxima.